Se encuentren muy bien. También saludo a los hermanos que se encuentran conectados desde casa, o donde, el lugar donde nos estén viendo. Y quisiera orar rápidamente. Sé que oraron por la palabra, pero necesito también del Señor para que me pueda. Bendito Padre Celestial, te pido, Señor, que cuide mis palabras, que cuide mis pensamientos, Señor, y cada cosa que vaya a decir, Señor, sea tu palabra, Señor, fiel y verdadera, Señor. Como tú me la has enseñado, te pido, Señor, que me utilices como tu fiel servidor, Señor, y que ayudes a mis hermanos aquí presentes, a aquellos que están conectados desde casa, Señor, a que puedan abrir su corazón y mente para recibir tu palabra, que es santa. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, como lo hemos visto en oportunidades, muchas gracias, en las reuniones anteriores, le damos continuidad a la serie de Malaquías. ¿Ya? Hoy en día me toca el tercer oráculo de las controversias con Dios, que dice en qué hemos sido desleales. Entonces esto se encuentra en Malaquías capítulo 2, del verso 10 al 16. Así que como inicio voy a dar lectura a su palabra. Dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué no? Porque ¿aló? Sí, a ver si- ¿aló? Sí, sí. Ahora. Gracias, hermano. Retomó. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Ya, hermanos, entonces, siguiendo entonces las controversias que encontramos en, hoy en día en la palabra del Señor, en Malaquías 2, verso del 10 al 16, ¿en qué hemos sido desleales? Ahí dejé el plano, o la carta GAN, no sé cómo le quieran llamar, ya para que vean en que vamos en el número 3, el oráculo número 3. ¿Ya? Entonces van a seguir los próximos domingos con la serie de Malaquías, con las diferentes controversias. Entonces, ¿en qué hemos sido desleales? Entonces, para dar un poco de contexto, acá en Malaquías nos da a conocer que el pueblo era infiel. ¿Ya? Esto quiere decir que no vivían en obediencia a los mandatos de Dios. En específico, en este texto, encontraremos que los hombres eran infieles con sus mujeres. Fueron infieles al pacto de matrimonio que hicieron ante Dios. Se divorciaban para estar con mujeres paganas que no veneraban a otros dioses, que veneraban a otros dioses paganos. Entonces, estos hombres pensaban que no iba a haber castigo, lo seguían haciendo deliberadamente y no se daban cuenta que sus ofrendas no iban a ser aptas delante de Dios. Como también mis hermanos que predicaron las semanas anteriores también lo comentaron, que las ofrendas que estaban haciendo el pueblo de Israel no estaban siendo aptas por el pecado que estaban cometiendo constantemente sin ser conscientes de aquello.
Entonces, el pueblo de Israel estaba siendo corrupto. En síntesis, estaba manchando el honor de Dios. Asimismo, llevando a nuestro día a día, nosotros como nos hacemos llamar como cristianos y que representamos el Evangelio, tenemos una gran responsabilidad de reflejar el carácter de Dios y de manera particular, relacionándolo al texto, debemos reflejar la lealtad y la obediencia. Lealtad es sinónimo de obediencia a la luz de la palabra. Entonces, la fidelidad de Dios, ¿ya? Debemos ser conscientes también de hacer una autoexaminación. Nosotros mismos tenemos que mirarnos hacia adentro y ver cómo estamos. Y yendo a la palabra acá en Malaquías, el pueblo de Israel constantemente se quejaba de sus dificultades, pero los únicos culpables eran ellos mismos, su deslealtad, entre paréntesis, desobediencia, limitaban las bendiciones de Dios. Muchas veces nosotros mismos en nuestro día a día no nos estamos autoexaminando, no nos reflexionamos, pensamos que las cosas las estamos haciendo bien y generalmente las estamos haciendo mal. Fácilmente buscamos culpables, decimos que la vida es dura, que pasa esta cosa, que pasa esta otra cosa, pero no nos sentamos a evaluar que todos estos problemas, las dificultades, las tormentas tienen un origen y un propósito. En muchos casos, el origen es que no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos siendo desleales, desobedientes a la voluntad de Dios. Y la solución a esto no es tan difícil, pero a la vez podríamos decir que es compleja, aunque suene contradictorio, porque esto requiere de un cambio de actitud, ver en qué estamos mal a la luz de la palabra, y es ahí la clave. Nosotros no podemos compararnos con algo que dice un político, algo que dice una persona exitosa, sino tenemos que compararnos a la luz de la palabra. Y desde ahí comenzar a realizar los cambios con la ayuda del Señor. ¿Ya? Todo cambio que queramos realizar en nuestro diario vivir, nosotros no podemos pensar que lo vamos a hacer con nuestros propios esfuerzos. Tenemos que buscar la ayuda del Señor. Ahora, hermanos, quiero comentarles un poco de la importancia que el texto da a la fidelidad de Dios. ¿Ya? Porque el pueblo estaba siendo desleal. Entonces también tenemos que abarcar cómo Dios es fiel con nosotros. Entonces, Dios es fiel por esencia. Todas sus promesas fueron cumplidas en el pasado, se están cumpliendo en el presente y se van a cumplir en un futuro. Dios es un Dios de pacto, los cuales nunca se rompen. Por ende, demanda de nosotros fidelidad, que nuestro carácter ejemplifique la fidelidad en todo momento. Si no somos fieles, la palabra de Dios testigua que vendrá juicio y maldición. En este libro de Malaquías, Dios quiso que su pueblo se arrepintiera de sus pecados, demostrando su amor y misericordia, como lo es el Señor hoy en día con nosotros. Él siempre espera eso de nosotros, que nos demos cuenta de nuestro pecado y que pidamos perdón, que nos arrepintamos, pero profundamente de corazón de lo que estamos haciendo, y que de esta manera trabajemos día a día por querer cambiar. El Señor también da mucho énfasis acá en estos versos de Malaquías 2 de el matrimonio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el contexto era que el hombre estaban siendo infieles con sus esposas. Estas esposas o estos matrimonios que fueron sellados por Dios. Y se estaban casando estos hombres con mujeres paganas. Entonces, la palabra acá quiere dar énfasis también que el matrimonio es una fiel semejanza de la relación de Dios que tiene con su pueblo. Dios es la referencia. Él es infiel pese a todas nuestras imperfecciones y espera lo mismo de nosotros. Y aquí llevándolo a nuestros propios matrimonios, a nuestras relaciones, es sumamente importante tener en mente de que tenemos que amar a nuestro cónyuge como Dios ama a la iglesia, ¿ya? Amándola con todas nuestras imperfecciones. Nosotros somos imperfectos todos, pero el Señor día a día nos elige a nosotros. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en nuestros matrimonios, pese a todas las imperfecciones que pueden haber.
diferencias de opinión, diferencias de carácter, el Señor nos demanda que seamos fieles. Y esto se ejemplifica que en el matrimonio tenemos que demostrar un amor genuino, desinteresado y bondadoso. También en Malaquías, los versículos que eh, logramos leer, habla de estos matrimonios que se estaban generando. Los hombres se estaban casando nuevamente con estas mujeres paganas. Como ya sabemos, esto es una ofensa gravísima delante de Dios. Pero esto no solo afectaba al hombre, sino también a los hijos que nacían de estas relaciones. ¿Por qué? Porque se perdía la religión judía. ¿Ya? El creer en Dios, en el creer en el Dios de pacto, se estaba perdiendo porque se estaban casando y divorciando y engendrando hijos con mujeres paganas, los cuales automáticamente se iban adquiriendo culturas paganas. Entonces estos niños crecían adorando a otros dioses. Entonces, ¿qué hacía? Que el pueblo de Dios cada día se iba perdiendo. Y es aquí, hermanos, es donde en la actualidad podemos ver claramente que la palabra de Dios no aprueba el yugo desigual. Nosotros hemos estudiado, hemos aprendido que en la palabra del Señor, en 2 Corintios 6:14, 2 Corintios 6:14 dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Un creyente no debe involucrarse en hábitos, ni en conductas, ni en compromisos que afecten su fe. En general, podemos observar cuando vemos este tipo de relaciones, generalmente, o hay personas cristianas que están con personas sin conversa, podríamos decir que el 98% de los casos, el inconverso no se termina transformando. Son muy pocos las personas inconversas en una relación entre cristiano y no cristiano, la persona que no es cristiana se convierte. Entonces las cosas mundanas son tan atractivas que es fácil. Es fácil para un creyente verse tentado a caer. Y es nuestro deber como iglesia enseñar con principios bíblicos esta temática y que busquemos la disciplina espiritual, que busquemos la corrección, que busquemos la restauración. Que es lo más importante cuando vemos este tipo de situaciones en nuestra congregación, afuera, donde sea lo que sea, es que busquemos la corrección. Estemos orando constantemente por estas relaciones para que el Señor de alguna manera lleve al convertimiento de la persona que no es, o caso contrario, que aleje a esa persona. Es importante siempre no amonestar al hermano, sino todo lo contrario, buscar la restauración. En estos matrimonios, como habíamos visto, que estaban sucediendo en Israel, que hablaba Malaquías, donde estos hombres se estaban casando, mujeres paganas, Dios dice que hay sentencia. En el verso 12 de Malaquías 2 dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. El casarse con mujeres paganas peligra el futuro del pueblo de Dios. Por eso Dios y el profeta lo enfatizan en su palabra. Porque las nuevas generaciones que iban a venir de estos matrimonios iban a ser generaciones corrompidas. Dios, al igual que la mala hierba que es sacada de un huerto, Dios sacará al transgresor de en medio de su pueblo. Dios demanda santidad, hermanos, y lealtad a su palabra. Tenemos que ser temerosos a esto, porque consecuencias negativas vendrán a nuestras vidas si no hacemos la voluntad del Señor. Como Dios nos ama, nos disciplina. Eso lo hemos aprendido constantemente. Y su misericordia abunda.
Es infinita su misericordia para perdonarnos. Y Él siempre va a querer buscar que nosotros seamos restaurados. Y hay que entender, hermanos, que la disciplina no hay que verla como un castigo, no es un castigo al pecado, porque el castigo ya lo llevó Cristo en la cruz. La disciplina, hermanos, es un llamado a reflexionar sobre nuestra propia conducta, el ver cómo lo estamos haciendo. Y así, de esta manera, poder reflexionar y arrepentirnos de la transgresión que estamos haciendo y poder cumplir la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre, como sabemos, es santo y demanda santidad en nuestras vidas. En Primera de Juan 2, versos 15 al 17, primera de Juan 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siguiendo con la sentencia de Dios frente a estos matrimonios que estaban sucediendo en Israel, en el verso 13 de Malaquías 2 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para acertarla con gusto de vuestra mano. El pueblo de Dios, en su continua desobediencia, en su continua deslealtad, generaba en Dios un rechazo a las ofrendas. Y aquí vuelvo a enfatizar lo que mis hermanos dijeron en las prédicas anteriores. Las ofrendas de este pueblo de Israel no iban a ser aceptadas por el Señor, porque eran ofrendas corruptas. Y esto aplicando a nuestras vidas, hermanos, nos dice que Dios no prestará atención a nuestro clamor si no nos arrepentimos de corazón. En el verso 14 y 15 de Malaquías 2 dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardado pues vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de tu con la mujer de vuestra juventud. Aquí el pueblo de Israel estaba cometiendo una doble deslealtad, casándose con mujeres paganas y por otro lado divorciándose. Pues son mujeres que el Señor había sellado en matrimonio. Y Dios demanda que no nos contaminemos con las cosas del mundo. Dios demanda a que nos distanciemos del pecado y que nos distanciemos de la ocasión de pecar. Muchas veces nosotros en el día a día nos enfrentamos a situaciones donde nos damos cuenta de antemano que estamos siendo tentados. Y a veces uno porfiado le da nomás, ¿cierto? Entonces, en esa oportunidad, hermanos, aquí el Señor demanda que nos distanciemos del pecado, pero incluso hasta de la ocasión de pecar. Y el matrimonio, tanto énfasis que le da el Señor acá, y como sabemos a la luz de la palabra, es una institución creada y sagrada para Él, y que Dios por medio de este matrimonio, por esta institución, Él refleja la lealtad que tiene con nosotros. Su palabra, su palabra permanece para siempre y demanda lo mismo de los cónyuges en un matrimonio. La palabra de Dios es fiel. Lo mismo nosotros con nuestras parejas debemos ser fieles. Los matrimonios deben mostrar fidelidad constantemente. Los matrimonios en su momento donde se casan, ¿cierto? Se dan a conocer sus votos
sus votos de amor frente al Señor, sus promesas uno al otro, eso se debe mantener. Los matrimonios deben luchar día a día para darle continuidad a ese amor que juraron ante Dios, que Dios selló por medio de su pacto, luchar por aquella relación. El matrimonio a la luz de la palabra es para siempre. La única causal de separación que da a conocer la palabra es la infidelidad. Para ser bien específico, la palabra habla de la fornicación. Dios demanda que lo honremos. Dios demanda que cada día nosotros podamos honrarle. Y en específico, con los matrimonios debemos honrar al Señor. Tenemos que recordar que desde el principio, en Génesis, Dios instituyó el matrimonio como una unión de dos seres en una sola carne, con el propósito de generar complementariedad entre ambas personas a fin de realizar la voluntad de Dios. Dios hizo que dos personas totalmente diferentes fueran una, en una sola carne, y que de esta manera, con estas diferencias de opinión, puedan cumplir la voluntad del Señor de manera más fácil, llevar una vida más fácil, llevar la carga más fácil, llevar ese yugo de una manera más fácil. Y que también algo sumamente importante que Dios enfatiza por medio de esta palabra, el Señor quiere que por medio del matrimonio haya descendencia fiel a la palabra. Estos matrimonios generen descendencia que puedan predicar el Evangelio cada vez a más personas. Entonces el matrimonio, hermanos, hay mucha responsabilidad en las personas que como yo estamos casados, pero también hay responsabilidad en toda la congregación de que podemos estar orando por esto, que podemos estar orando por los matrimonios. El matrimonio debe nutrirse, debe cuidarse día a día. Como sabemos, yo creo que personas que llevan muchos más años casadas saben que es un sacrificio constante del uno al otro. No basta demostrar la apariencia, es necesario mantener viva la relación con dedicación, siendo honestos con el otro, perdonando nuestras faltas y buscar la restauración cuando se requiera. Dios demanda que seamos fieles de mente y de corazón con nuestros cónyuges. Si tenemos alguna debilidad, presentémosla a Dios y busquemos de su gracia. No podemos pretender servir bien al Señor si no estamos cuidando de nuestras relaciones. Y hay una relación directa entre nuestra relación con nuestras parejas y nuestra relación con Dios. Y es viceversa. Entre nuestra relación conyugal esté bien, nuestra comunión con Dios va a estar bien, y viceversa. Nuestra relación con Dios está bien y nuestra relación con nuestra esposa está bien. Y en el verso 7 de Primera de Pedro 3, verso 7 de Primera de Pedro 3 dice: vosotros, bien conocido, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones nos tengan estorbo. Y ahí me quiero detener. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué importante es mantener una buena relación en nuestro matrimonio. De lo contrario, como dice la palabra aquí, nuestras oraciones pueden verse afectadas negativamente. No vamos a ser escuchados por nuestro Señor si no estamos bien en nuestras relaciones. Y para ir cerrando, hermanos, Dios merece, a la luz de la palabra, la fidelidad. Es importante día a día ser consciente que la esencia de Dios es que Él es fiel y que demanda de nosotros fidelidad, que demanda de nosotros obediencia, que demanda honor, que demanda respeto. No dejemos que nuestros pecados, hermanos, que nuestros deseos de la carne endurezcan nuestros corazones. Porque es fácil caer en no tener conciencia de nuestra condición, debido a que somos muchas veces demasiado orgullosos. Muchas veces no queremos reconocer que estamos en pecado. Muchas veces no nos damos ni cuenta de que nuestra conciencia
ya no está viendo el pecado. Muchas veces tenemos que estar constantemente en comunión con nuestros hermanos para que nos puedan hacer ver de alguna manera si lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, cómo estamos viendo, cómo estamos viviendo la vida está a la luz de la palabra. Y la gracia de Dios no tiene fronteras. La gracia de Dios es infinita para perdonarnos, pero exige una conducta de arrepentimiento de que queramos generar cambio en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que Dios muestre nuevamente en nuestro corazón y mente, pero muy fuerte, que debemos ser fieles, porque Dios ha sido fiel en sus promesas, por lo cual no seamos como este pueblo israelita que hablamos hoy día en Malaquías, que quebrantó su relación con Dios al hecho de no ser conscientes de que como Dios siempre y siempre los bendijo, pese a que el pueblo pensara de que Dios no lo estaba bendiciendo. A la luz de la palabra, el Señor siempre estuvo con ellos. Ahora, hermanos, les pido que se pongan en pie para que podamos orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú has mostrado tu lealtad para con tu pueblo, Señor. Pese, Señor, que en muchas historias de tu palabra, Señor, tu pueblo, Señor, fue desleal contigo, fue desobediente contigo, pero tú, Señor, fuiste fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser conscientes de que cada día en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, debemos buscar fidelidad, debemos buscar honor, debemos buscar respeto hacia ti, Señor. Oh, Señor, tú demandas todo esto, Señor. Que nuestras conciencias, Señor, estén constantemente pendientes, Señor, de que tú demandas santidad. Te pido, Señor, que podamos estar orando constantemente, Señor, por nuestros matrimonios de la iglesia, Señor. Pido, Señor, que tú puedas hacernos fieles día a día, Señor, que puedas hacernos obedientes, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Que tú, Señor, de alguna manera puedas pisotear nuestro orgullo, Señor, que muchas veces no somos capaces de reconocer que estamos equivocados. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser mejores esposos, mejores esposas, Señor, y que a la luz de la palabra, Señor, podamos llevar tu evangelio, Señor, que podamos ser fieles testigos, Señor, de que tú has hecho esta gran obra, Señor. Pido, Señor, nuevamente, Señor, para que tú nos ayudes con esta lealtad, por esta obediencia que debemos tener contigo, Señor, porque tu palabra dice que si nosotros no somos obedientes, juicio y maldición vendrá a nosotros. Y las peticiones o ruegos que podamos hacer no van a ser escuchados por ti. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, que esto no nos suceda. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser conscientes, Señor, de que necesitamos generar cambios, Señor. De que debemos ser fieles a tu palabra, Señor. De que podamos ser fieles día a día. Ayúdanos, Señor, a crecer contigo, Señor. A crecer de la mano contigo. Y te lo dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.